Bueno, a ver, ¿pruebo compartir primero? Bueno, si querés probarlo mientras, Corina. Sí. Bueno, mientras tanto les digo a los colegas que estábamos esperando al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del colegio, que en este momento está en otra reunión, pero que les deja el saludo a todos como siempre, ¿sí? Les quiero dar las bienvenidas en nombre del Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa de la Florida a todos los colegas que nos acompañan hoy. En este nuevo mate jurídico que tenemos el placer de volver a tener a la magíster Corina Iguale, que hoy nos va a traer un tema que es tan actual y tan apasionante para los que nos gustan los animalitos, ¿no? Así que los dejo con la doctora Iguale y espero que disfruten este mate jurídico y bueno, las preguntas las dejamos para el final para que la doctora se pueda explayar tranquilamente. Corina, bienvenida nuevamente y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Siempre lo que le he dicho a Alejandra en forma privada, los felicito por este foro porque realmente es un trabajo, un compromiso y esa continuidad que tienen. Así que felicitaciones por esto que están haciendo. Bueno, tal como se ha anunciado, el tema es reflexiones en torno al tratamiento de los animales, algunos aspectos en general y en particular en el derecho internacional privado. Les voy a compartir pantalla. Ahí están viendo, sí, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, entonces el tema, el título es Reflexiones en torno al tratamiento de los animales en el derecho y en particular en el derecho internacional privado. Como algunos saben, yo soy profesora en Derecho Internacional Privado, profesora de Derecho Internacional Privado, y bueno, los internacionalistas muchas veces cuando nos presentamos se nos presentan determinadas situaciones jurídicas que pueden ser difíciles, novedosas. Bueno, vemos a ver, ¿y qué pasa desde el ámbito del derecho internacional privado? Que, como saben ustedes, tiene cierta complejidad. Pero para eso tenemos que saber qué pasa en el derecho local. Y cuando hablamos de derecho local, estamos refiriéndonos al derecho nacional. No nos estamos refiriendo al derecho de una ciudad o algo así. Así que, bueno, tenemos el artículo 227 del Código Civil y Comercial, que refiere a las cosas muebles, y dice son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Aquí ya hemos estudiado todos, cuando hicimos, no sé qué nombre ha tenido en sus universidades, la materia. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata, y era Derecho Civil 1, y ¿qué estudiábamos? Estudiábamos, bueno, por supuesto con el Código de Vélez, los semovientes, los locomóviles, y entonces cuando hablamos de aquellas personas, aquellas cosas que pueden desplazarse por sí mismas, estamos pensando en los semovientes, o sea, en los animales. Y como está visto acá, son consideradas cosas muebles. En esto sigue el mismo tratamiento que se le daba en el Código de Vélez y que se le da y se le ha dado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Si bien vamos a ver luego que hay una mirada diferente en torno a esto. En el Código Civil y Comercial tenemos distintas instituciones que también refiere al tema. Y así tenemos dentro del régimen matrimonial, que, bueno, habla de los bienes propios, de los bienes gananciales, y dentro de ellos refiere a los animales, artículos 464
y 465, acá tienen la norma, las normas las pasamos, simplemente las ponemos un poco para verle la cara a la norma. También cuando refiere al transporte, dice que cuando se trata de cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro o de animales, o incluso de transportes especiales, entonces, bueno, esta situación está contenida en el artículo 1310 y habla sobre el régimen de responsabilidad por culpa. Pasamos. En cuanto al daño causado por los animales, bueno, quedan encuadrados en la norma por la que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, o por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Sobre el particular, entonces habla el 1757 y luego el 1759 dice que los daños causados por animales, en torno a los daños causados por los animales, que el daño causado por animales, cualquiera sea su especie, queda comprendido en el artículo 1757. En cuanto al dominio de las cosas muebles, no registrables sin dueño, se adquiere por apropiación, siendo un caso el de los animales, que son el objeto de la caza y de la pesca. Sin embargo, no son susceptibles de apropiación los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno, así como los animales domesticados, en tanto el dueño no desista de perseguirlos. Sigue diciendo algo más, y esto está previsto en el artículo 1757, que acá les puse la parte pertinente. ¿Cuáles son los bienes no susceptibles de apropiación y cuáles no? Y aquí, como dije, están mencionados los animales objetos de la casa y también los animales domesticados. En 1948 habla de casa, lo pasamos. El usufructo, que también puede haber usufructo de un conjunto de animales, y esto está previsto en el artículo 2130, que aquí se los muestro. Ah, no, no está, justo este no está. Bien, pero esto que acabamos de ver, y que es norma nueva para nosotros, porque es nada más y nada menos que algo que está rigiendo, son normas que están rigiendo desde el año 2015 en el Código Civil y Comercial, esto viene cambiando. Pero ya el derecho viene cambiando su mirada hacia los animales, dice, considerándolos como seres sintientes, dando cuenta de ello la jurisprudencia nacional e internacional. Les puse algunos casos, algo muy a modo testimonial. También lo vamos viendo en algunas legislaciones que van cambiando entonces su mirada en torno a los animales y van diciendo, dicho coloquialmente por supuesto, esto de decir el animal es una cosa y lo tratamos como una cosa, esto así no puede ser, dicho por supuesto de modo coloquial. Aquí tenemos el código alemán que en su artículo 90 dice los animales no son cosas, están protegidos por leyes especiales, las disposiciones acerca de las cosas se le aplicarán en forma análoga siempre y cuando no esté establecido de otro modo. Lo mismo tenemos normas similares o análogas en el Código Suizo y en el Código Austríaco. También tenemos en Francia, que dice que todo animal tiene derecho a una alimentación, a cuidados y a condiciones ambientales adecuadas, que todo animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado por su propietario en condiciones compatibles con los imperativos biológicos de su especie. Esto que está previsto en el artículo 8, de algún modo está contenido, no me voy a referir a la cuestión penal, pero de algún modo está referido en la ley que castiga el maltrato animal, una ley que tiene muchísimos años, pero lo que está previsto acá en este artículo 9 ya no lo tenemos hoy como norma en nuestro derecho. Y aquí les traigo la proposición de ley de modificación del Código Civil, ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales en España. Esto, por el momento, por lo menos hasta el mes de marzo, era, tal como le dice el nombre, una proposición, no era norma. De la exposición de motivos se extrae, no está textual la exposición de motivos, que la actual regulación de los bienes del Código Civil dota a los animales del estatuto jurídico de cosas, en concreto con la condición de bienes muebles, que resulta paradójico
que el Código Penal ya distinguiera en 2003 entre los daños a los animales domésticos y a las cosas, reforma sobre la que se profundizó posteriormente. Como dije, la reforma no solamente afecta al Código Civil, y acá, bueno, acá les hice una captura de pantalla, porque esta propuesta es de antes, pero que en el 2000, que en el mes de marzo, no está muy fidel, porque hice una captura de pantalla, se le pasó a tener otro tipo de tratamiento, pero aún no está, no es norma. Y aquí tenemos el artículo 333, ¿sí? Que propone como modificación al Código Civil de España, dice: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. También que el propietario del animal puede disfrutar y disponer de él respetando su cualidad de ser dotado de sensibilidad. El artículo 333 sigue diciendo que en cuanto a los gastos destinados a la curación del animal herido por un tercero son recuperables. Pasamos, de todos modos esto queda en el PowerPoint. Voy a agrandar un poquito la pantalla. También el artículo 33 bis, que dice: todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles, y también puede ser objeto de apropiación los animales con las limitaciones que se establezcan en las normas legales y en la medida en que no lo prohíba. Como vimos, entonces, estos son meros ejemplos de cómo ciertos ordenamientos jurídicos están poniendo una mirada diferente en torno al tratamiento jurídico de los animales. Acá les traje también a modo testimonial de ese cambio de mirada. Es un amparo. El amparo fue presentado por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales y también por Andrés Gil Domínguez, que promueven una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Jardín Zoológico de Buenos Aires por conculcar de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a no ser considerado un objeto o cosa susceptible de propiedad, y el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico que titulariza como persona no humana y sujeto de derecho a la orangutana Sandra. Solicitan se libere a Sandra y se la reubique en un santuario. En este caso citan, y esa cita la toma la sentencia, a una decisión de la Cámara de Casación Penal en torno también a la misma orangutana Sandra, en donde se había presentado un habeas corpus. Y ahí se la reconoció como un sujeto no humano titular de derechos, por lo tanto entienden que Sandra dejó de ser un objeto de protección del derecho y pasó a ser un sujeto titular de ciertos derechos fundamentales. Esto es lo que argumentan los actores al momento de iniciar el amparo, y es tomado por la sentencia del caso del amparo, ¿no? O sea, invocan lo que se resolvió en el habeas corpus, pero lo invocan en el proceso de amparo. Y bueno, se hace lugar al amparo y dice que la parte resolutiva dice: bueno, se resuelve reconocer a la orangutana Sandra como un sujeto de derecho conforme a lo dispuesto por la Ley 14.346 y el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto al ejercicio no abusivo de los derechos por parte de sus responsables, el concesionario del Zoológico porteño y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo término, se dispone que los expertos amicus curiae, conjuntamente con el doctor Aguado del Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, elaboren un informe resolviendo qué medidas deberá adoptar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la orangutana Sandra, y el informe técnico dice que tendrá carácter vinculante. En tercer término, dice que el gobierno de la ciudad deberá garantizar a Sandra las condiciones adecuadas del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas. Esto es entonces lo que se resolvió en el caso del amparo. Y aquí traje un extracto de una noticia periodística
que hablaba de la orangutana Sandra. Hice un extracto de esta noticia periodística que es aparecida en Infobae con fecha 14 de febrero del 2020, firmada por Fernanda Jara, bajo el título La orangutana Sandra cumple 34 años en el santuario de los Estados Unidos junto a animales de su especie. Dice que pocos días después de su llegada, Sandra fue incluida en la página de la reserva, que cuenta la historia de cada habitante, que nació en el nombre del zoológico de Alemania, que desde el año 2008 ha vivido sola en el zoológico de Buenos Aires, y que un histórico fallo la llevó hasta allí. En una parte de la nota dice: en la decisión judicial se le otorgó la personalidad jurídica con el derecho de ser respetada como un ser sensible. El tribunal dictaminó que no se le permitía permanecer en exhibición en el zoológico. Esto estoy sacando de la nota. Y también dice la nota, dice, si bien al salir de Argentina Sandra perdió esa figura jurídica, en el santuario consideran que todos los grandes simios tienen derecho a ser respetados como seres sintientes. ¿Y por qué les puse esta nota? Bueno, les puse esta nota porque esta autora, quizás sin saberlo, estaba aludiendo a una cuestión internacional, porque estaba hablando de la orangutana, en donde ella dice, al cruzar las fronteras, pierde ese carácter o ese estatus de, ¿cómo es que lo dice? De tener seres, de tener personalidad jurídica con el derecho a ser respetado como un ser sensible. Por eso les traje la noticia de esta periodista. También, a modo de información, un habeas corpus presentado en Estados Unidos por la organización Proyecto de Derechos No Humanos para defender la personalidad jurídica del elefante Happy, que habita en el zoológico de El Bronx, en la ciudad de Nueva York, y para el presidente de la entidad, el animal se encuentra en pésimas condiciones y pidió su traslado a un santuario para que pueda convivir con otros elefantes. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Y hay muchísimos ejemplos más, y quizás ejemplos más cercanos en el tiempo. Es decir, bueno, a ver, ya no nos conformamos con decir el animal está es una cosa y hasta ahí estamos. Fíjense que en los procesos también de divorcio muchas veces se dice, bueno, ¿quién se va a quedar con el perro? Pero también a veces en el convenio se establece que uno de los, el no conviviente con el perro va a tener posibilidad de visitarlo o tener interacción con el animal. ¿Y qué pasa en el derecho internacional privado? Y bueno, a ver si puedo, no sé si ven el video, no los estoy escuchando, a ver. Si alguien, porque ¿se ve el video? No se ve. Ah, bueno, entonces Bueno, ¿por qué les mostré este video? Este video era de Lulu, una perra que tuvimos muchos años y que ya no está más con nosotros, y que ella estaba tratando, bueno, ella tenía su camita y yo le decía, acostate en tu camita, y ella daba vueltas y vueltas y no se animaba a acostarse en su camita. ¿Por qué? Porque en la camita de ella estaba el gato, y entonces ella respetaba al gato en el sentido de no querer pisarlo, ¿no? Bueno, simplemente un poco una nota, no sé si de color, pero para mostrar que efectivamente ellos tienen algo más que uno a veces podría no detectar si uno no se dedicara mucho a tener contacto con ellos o a interactuar con ellos. En nuestro derecho internacional privado de fuente interna y en nuestro derecho internacional privado de fuente convencional no tenemos referencias a los animales. El tratamiento que se hace de los animales es el de las cosas. El de las cosas y el de las cosas muebles. Y acá tenemos los artículos 2669 y 2670.
Dice, los derechos reales sobre bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos se rigen por el derecho del lugar de situación en el momento de los hechos. Si se tratara de bienes muebles sin situación permanente, refiriendo a los muebles que el propietario lleva siempre consigo, los que se tiene para uso personal, esté o no en su domicilio, como aquellos que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, se rigen por la ley del domicilio o por el derecho del domicilio de su deudor. En el Tratado de Montevideo, en los Tratados de Montevideo de 1889, de 1940, de Derecho Civil, tampoco hacen referencia a los animales y de algún modo en esos tratados, aunque no haya nada que lo diga, como principio es que se aplica a los animales las normas referentes a las cosas. Acá tenemos los artículos que hace un ratito, a los que hace un ratito les hice referencia. Y entonces, bueno, viene la pregunta, dice, ¿qué tratamiento debería dársela a la cuestión? Suponiendo que nosotros pensemos que no podemos seguir dándole ese carácter de cosa, que efectivamente se trata de algo diferente, digo, un algo, por decir, por no mencionar nada en particular, y un algo quizás entre comillas, ¿cómo podríamos resolver la cuestión? Obviamente, la norma ya la conocemos. La norma es la de las cosas muebles. Lo otro es lo que ha venido incursionándose a nivel jurisprudencial, o a lo mejor que podemos tomar como algunos quizás principios imbuidos en lo que sucede en los ordenamientos jurídicos de otros estados. Pero evidentemente hoy son cosas muebles. Pero bueno, pero si nosotros queremos decir, no podemos seguir de este modo, ¿cómo podemos tratar a la cuestión? Y entonces a mí se me ocurrió ir a los autores clásicos, y el autor clásico sobre derecho internacional privado, que influyó grandemente en nuestro derecho internacional privado de fuente interna, es Savigny. Y bueno, Savigny, ¿qué proponía para las cosas? Bueno, para las cosas proponía la lex situs, o sea, la ley del lugar en donde la cosa está situada. Y se expresa que quienes sostienen como aplicable la ley del domicilio olvidan el lado débil de su doctrina. Asimismo se pregunta a qué domicilio se refieren. Podría entenderse el del propietario cuando se trata de traslación de la propiedad, pero en ese caso no se sabe si corresponde al antiguo o al actual propietario. Entonces, bueno, si decimos vamos a buscar en algunos autores a ver que nos den algunas ideas sobre cómo cambiar el régimen, acá no hemos tenido gran diferencia, salvo acá en los... decir, bueno, no solamente la ley del lugar, sino en situaciones de excepción, la ley del domicilio. Pero él no toma como regla la ley del domicilio o el derecho del domicilio. Al contrario, lo critica. Savigny cita el caso del viajero que va con su equipaje en un tren y atraviesa en un solo día varios países, o también cuando el comerciante pide mercadería para otro país, o cuando esas mercaderías están en camino, por ejemplo, por mar buscando el puerto más ventajoso, siendo casos en los que no se puede aplicar el principio lex raicitae. Y habría que buscar con el pensamiento, dice Savigny, el lugar en el que la cosa deba quedar por más tiempo o por un tiempo indeterminado, como para poder situarla y darle los efectos de la regla. O sea, él ubicaba a la cosa dentro de un determinado lugar. Necesitaba localizarla. También pensando, a ver, ¿y qué pasa? ¿Podríamos pensar en los animales y darle un estatuto personal? Bueno, a ver, tomemos una idea, un concepto de Savigny, dice, los estatutos personales se aplican a todas las personas que tienen su domicilio en un estado, aunque esas personas comparezcan ante un juez extranjero. La consideración del animal, no ya como cosa mueble, entonces, a ver, seguimos buscando criterios como para decir, bueno, a ver, ¿cómo seguimos con esto? Pero pareciera que siempre se va a requerir la localización. Nosotros en el derecho internacional privado eso tenemos, ¿no? Siempre necesitamos localización. Es más, cuando hablamos de cuestiones vinculadas a la tecnología, que no hace mucho
hubieron temas, también tenemos el problema de la localización. Pensemos en el tema de bitcoins. Bueno, sí, todo bien, pero es moneda, no es moneda, todo, pero ¿cómo ubicamos a la relación jurídica para darle un encuadre? Y bueno, necesitamos la localización. Y con el tema de los animales, también necesitaríamos una localización, al menos, aunque sea una ficción, pero una localización para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué normas le aplicamos? Si queremos salir del principio tajante de el que se aplica a las cosas. Y acá les puse una pregunta. Dice, ¿podría aplicarse el régimen de las cosas cuando no hay otras normas tomando esa aplicación como una situación de transitoriedad en su regulación? Bueno, esto es sacado de lo que hemos visto de los ordenamientos jurídicos que acabamos de citar, que en realidad se le aplican en el régimen de las cosas, pero no las consideran cosas. Fíjense que cuando hablamos nosotros de la energía, en el Código Civil argentino, Código Civil y Comercial, que también ya estaba previsto en el Código Civil de Vélez, dice, a la energía, dice, no son cosas, pero se le aplica en el régimen de las cosas, ¿no? Así que, bueno, por ahí podría ser una posibilidad, una idea, ¿no? Otra pregunta, ¿puede mostrar como derivación lógica la no aplicación del régimen legal correspondiente a las cosas, la consideración del animal como un ser sintiente? Bueno, sí, pero estamos ahí, estamos siempre en el punto de partida, ¿no? O sea, no estamos encontrando soluciones. En cuanto a pensar, si nosotros pensamos, bueno, a ver, pensamos en lo que nosotros conocemos como estatuto personal y tratar de aplicárselo a los animales, bueno, como decíamos, tenemos el problema de la localización y por supuesto tampoco podemos hablar de domicilio, al menos con el concepto de domicilio que tenemos, y más aún en el derecho argentino. Domicilio es estar en un lugar y tener la intención de estar, y eso se hace medio difícil, ¿no? Que en los animales podamos tomar ese mismo concepto, salvo un concepto particular para el caso. Y se podría tomarse como regla aquella que surge de afirmar que la aplicación de las leyes del lugar en el cual ellos se encuentran sea la que regule lo atinente a las personas no humanas. Bueno, sí, podría, pero estamos aplicando la regla lexitus. Esta regla aparentemente no difiere en los resultados de la aplicación del principio lex raicitae, ampliamente reconocida para la regulación de las cosas muebles. Después, al final, voy a dar las conclusiones, así que esto, por el momento, son algunas preguntas, pero también algo que se presente, algún problema que se puede presentar en cuanto a cuestiones vinculadas con los animales en una cuestión internacional, es el problema de las calificaciones. A ver, si nosotros tenemos, bueno, nosotros pensamos cosas muebles, están comprendidos los animales, nuestro derecho argentino. Pero podría ser que en otro derecho no estén comprendidos los animales. Y entonces acá vamos a tener que recurrir al conflicto, a resolver el conflicto de las calificaciones. Acá les puse una definición de calificaciones y también no vamos a hablar de todas las formas de calificar, pero hay distintos criterios o sistemas para calificar. Por ejemplo, el de la Lex Fori, Lex Causae. Pero bueno, eso se nos pueden presentar determinadas situaciones. A ver, estamos en el caso de un animal. ¿Cómo calificamos al animal? ¿Lo calificamos como mueble o como no mueble? Eso sería bastante interesante porque eso va a poner, cuando se presenten más casos particulares sobre esto, va a poner en evidencia el diferente tratamiento que se hace de los animales en los distintos ordenamientos jurídicos. Perfecto. ¿Esto que está repetido o no? ¿O me fui para atrás? A ver qué le puse acá. El sistema de las calificaciones puede llegar
a mostrar las nuevas maneras de considerar al animal no humano. Por ejemplo, si tenemos una norma que refiere a los muebles, podríamos necesitar saber si dentro de ellos están o no los animales. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Sobre el particular, por supuesto que sería auspicioso tener calificaciones en un tratado internacional. Dice, bueno, que si los animales son considerados muebles o no, si son considerados como una categoría diferente, por ejemplo, como sujetos sintientes. Sería mejor y entonces no tendríamos que recurrir a las calificaciones si en un mismo tratado se da esa consideración o esa definición. Acá les puse un supuesto de aplicación del derecho extranjero en materia de animales, como pregunta se los puse. Dice, se celebra un contrato en el extranjero con la finalidad de someter a experimentación a ciertos animales citos en Argentina. Pensemos en experimentación, alguna forma de experimentación que no está aún admitida, por ejemplo. Y suponiendo que en Argentina ya se haya incorporado como concepto al animal como sujeto sintiente. Entonces, la pregunta es, ¿en base a cuál estatuto se darían las respuestas? Y el tema refiere a lo que se llama aplicación del derecho extranjero. ¿Cuándo vamos a aplicar un derecho extranjero y cuándo no? Sobre el particular podríamos decir que, a modo de síntesis, cuando hablamos de aplicación del derecho extranjero, y digo, ¿por qué aplicación del derecho extranjero? Porque acá dije, se celebra un contrato en el extranjero, que a lo mejor puede, por alguna razón, llegarse a resolver que tiene que aplicarse el derecho del lugar de celebración. No quiero entrar mucho en detalles, pero hay algunas situaciones en donde ese es el punto de conexión y así está previsto en el Código Civil y Comercial. Por eso es que, nuevamente vuelvo acá, por eso es que es posible que si se aplica como debe aplicarse como punto de conexión en lugar de celebración, entonces estaríamos ante una situación de aplicar el derecho extranjero. Si hablamos de aplicación del derecho extranjero, tenemos que pensar, al menos sintéticamente, en qué derecho extranjero vamos a aplicar. Y suponiendo que sea una situación inversa en donde el animal sea considerado como sujeto sintiente en ese lugar y no en Argentina, bueno, ¿qué vamos a aplicar? Y si aplicamos derecho extranjero con un sentido amplio, no solamente vamos a aplicar la norma, sino que también vamos a aplicar la jurisprudencia, la costumbre, que así como nosotros estamos viendo que en algunos países, ya aun cuando no está escrito que el animal tiene un tratamiento diferente o diferente al de las cosas, ya hay jurisprudencia que lo va tratando de un modo diferente. Y entonces decir, bueno, si el derecho extranjero es en sentido amplio, vamos a tener que aplicar también eso. Acá les puse, bueno, los artículos concernientes a los contratos. Y, bueno, sin duda vendrán cambios. Creo que los cambios están dados en la doctrina, hay mucha doctrina. Nosotros en la Universidad Nacional del Sur tenemos una cátedra de Derecho Animal. Comenzó esta cátedra de Derecho Animal siendo una cátedra libre. Hoy es una materia optativa. Hay muchos interesados en el tema. Hay jurisprudencia, como hemos visto. Entonces, esto viene cambiando quizás lentamente, pero se van a presentar cambios mucho más rotundos, me parece a mí. La consideración del animal, no ya como cosa mueble, puede resolverse como regla tendiente a regular lo atinente al mismo, según la ley del lugar de localización, así como también la ley del lugar del domicilio del propietario responsable del mismo, buscando entre estas leyes la que atienda de mejor modo su condición. Esa es una propuesta que estoy haciendo ahora, no es una propuesta que surge
ni de ninguna jurisprudencia. Y la aplicación de la regla más favorable no es nueva en el derecho internacional privado. Lo tenemos en los casos de alimentos, lo tenemos en la joven ley de teletrabajo internacional, que habla de aplicar el criterio de favorabilidad. De esta manera, de algún modo, nos estamos saliendo. No son grandes cambios. No he podido pensar, no he podido lograr decir, bueno, podemos encontrar un estatuto del animal, pero como algo parecido al de los humanos. Pero de algún modo nos estamos diferenciando de las cosas. Acá les puse un principio del derecho que considere al animal como sujeto sintiente. Bueno, podría ser que en algún momento esto que viene caminando jurisprudencialmente y en doctrina pueda llegar a convertirse en principio. Y entonces, si se convierte en principio, aun cuando no estuviera escrito, ya vamos a tener algo a donde recurrir para resolver determinadas situaciones. Dice, de admitirse en un futuro no lejano la existencia de un principio en nuestro derecho que considera al animal como sujeto sintiente, no podría invocarse el punto de conexión domicilio del propietario responsable si éste lo tuviera fuera de Argentina cuando el animal estuviera localizado en nuestro país, si en aplicación de ese punto de conexión se desconocen derechos del animal. Como a mí me parece, he mostrado, o al menos esa ha sido mi intención, el sistema de Lex Rei Citae viene mostrando su agotamiento para el caso de los animales. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir que se advierte en la actualidad la carencia de un verdadero estatuto del animal con aplicación al ámbito internacional, que se pueden presentar dificultades en el reconocimiento de la extraterritorialidad de la calidad de animales como sujetos sintientes, que la teoría de las calificaciones aporta otras consideraciones cuando la calificación debe hacerse por una ley en donde el animal recibe un tratamiento más elevado que el de una cosa, que los principios se encuentran en un campo propicio para resolver cuestiones alcanzadas por el derecho internacional privado, y que en la comunidad jurídica internacional debe pretenderse la uniformidad legislativa. A raíz de los espantosos sucesos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, se crearon organizaciones internacionales que crearon normas a las cuales acudimos, no sé si diariamente, pero casi diariamente en el ejercicio profesional. Me estoy refiriendo a aquellas de fuente de la ONU o provenientes de la OEA, y en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que sobre esto estamos recién en el inicio. Y claro, hablar de animales, sujetos sintientes, a veces es un poco difícil porque sujeto sintiente puede ser un perro, una orangutana, una elefante, pero hasta dónde es una lombriz, una mosca. Así que sobre eso, bueno, hay mucho para recorrer. Pero sí creo que así como hay otras cuestiones que han resultado ser un desafío para el derecho, para el derecho local y para el derecho internacional privado, este también lo es. Sí. En algún momento de nuestra historia, alguien decidió que los indios también tenían alma, ¿no? No sé si lo recuerdan. Bueno, y en torno a esto de los animales, algo está pasando. No estoy refiriendo al alma, por supuesto. Me estoy refiriendo a que es que tenemos que prestar atención, me parece a mí, a que algo más tenemos que mirar en esto. Y tenemos que buscar el encuadre jurídico, que a mí no me ha resultado fácil encontrarlo. Es decir, bueno, sí, se me ocurre pensar ante esa necesidad de localización, bueno, en principio el lugar de situación o el del domicilio del responsable. También podríamos pensar en el criterio de territorialidad. Pensemos que el derecho internacional privado, en situaciones que son muy caras, o sea, muy queridas,
no resuelve las cuestiones a través de la extraterritorialidad del derecho. Al menos nuestro derecho argentino. Dice, no, aplicamos la norma de Argentina. Bien, estas son estas reflexiones sobre la cuestión de los animales. Y bueno, si vienen preguntas y aportes, con mucho gusto, porque seguramente algo mejor puede llegar a salir. Qué bueno, Corina. La verdad que yo pensé que en el derecho internacional estaba mucho más avanzado el tema de la legislación animal, pero evidentemente no es así. Y acá en Argentina falta todavía años luz para que podamos tener alguna legislación que pueda brindar protección a los animales, que, bueno, como vos decís, son sintientes, ¿no? Pero ¿qué entra en sintientes? Por eso me causó gracia, hasta una mosca. Pero me parece a mí que también esto lleva adelante todo un desafío, ¿no? Porque escuchándote pensaba, ¿cómo podemos hacer para defender a un animal? Está bien, somos amigos curiae como el colega que defendió a la orangutana, pero representando al animal. Si nosotros acá en Argentina queremos defender a un perro de un maltrato animal, eh, hay que hacer todo un tema porque le estoy buscando el trabajo a los colegas, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Y la primera preocupación que se me ocurre son los honorarios. ¿Quién el perro, ¿cómo hacemos con ese tema? Si el perro es un perro callejero, porque si tiene propietario, creo que cualquiera de nosotros, si no fuéramos abogados, si le pasara algo a nuestro animal, contrataríamos a alguien para que lo defienda, me imagino, quiero imaginarme, pero veo así como que le falta mucho análisis para tratar de que esto sea algo que en verdad todos podamos, ¿cómo se dice? No sé, adentrarnos en el tema, de investigar y tratar de... Hay muy poca gente que se preocupa por esto, me parece a mí, ¿no? Sí, lo que está más trabajado, dicho así de algún modo, es la cuestión penal. Obviamente que ahí sí, ahí tenemos lo que vos decías, si defendemos a un perro callejero, por supuesto que si hablamos de honorarios, obviamente no hay, a ver, no hay ninguna, hasta el momento, no hay ninguna defensoría, no hay algo como para decir, bueno, alguien abona esos honorarios. Sí está más desarrollada la cuestión penal, y eso que la ley tiene muchísimos años, pero desde otro punto de vista no lo está. Y bueno, igualmente en su momento ha sido una ley novedosa. Ya el mismo Código Civil, ahora no tengo la norma exacta, pero seguramente ustedes la recordarán, el mismo Vélez habla de los daños provocados entre animales. Y dice el animal ofensor y el ofendido, ¿no? Así que de algún modo creo que sin querer, Vélez trató al animal de un modo diferente al que lo trató en el resto del código, ¿no? Sí, tal cual. Ya le doy la palabra al doctor Carretero, pero quiero leer primero esta pregunta de Fiorella que dice, o esta apreciación de Fiorella, mejor dicho, que dice, ante la carencia de normas que otorguen derecho a los demás animales, hay que hacer una interpretación progresiva de las normas y aplicarlas por analogía, hacer hincapié en la condición de víctima que le otorga la ley 14346 y aplicar por analogía la ley nacional de víctima, por ejemplo, dice. Sí, es una propuesta, no sé qué resultado ha tenido eso, si se ha llevado a la práctica. Fiorella, la conozco a Fiorella porque fue alumna mía en la Universidad Nacional de Río Negro. Pero es una propuesta que no sé si efectivamente se puso en la práctica y qué resultado dio.
pero no deja de ser una buena idea, al menos para plantearlo, digamos, ¿no? Y para decir, uy, a ver, ¿podrá hacer esto? ¿Podrá ser de aplicación? Al menos una puntita de esto, ¿no? Sí, la verdad que tenés razón. Le damos la palabra acá al doctor Juan Carlos Carretero, otro de los magísteres en Derecho Internacional Privado que hoy se encuentra presente conjuntamente con el doctor Juan Pablo Quaranta, más conocidos acá en el foro por los Juanes. Así que, doctor, lo escuchamos. No, todo bien. Primero quiero felicitarte, Corina, porque nunca, o sea, el enfoque que le diste me encantó. Buenísimo. Y segundo, sí, tenés razón, se le está dando poca difusión. Y hay cierto movimiento del derecho, del derecho animal. No quiero hacer propaganda de UFLO, pero en UFLO estamos largando un curso sobre derecho animal que lo propicia la Angeribe. Pero no es para que se anoten, sino que hay todo un movimiento. Y tengo uno de los chicos también, de ayudante de cátedra de privado de Matanza, que participó por allá en un congreso por el 2018 también de Derecho Animal, de la UBA. O sea, hay cierto movimiento, lo que pasa es que me parece que no se está, o sea, no se está visualizando o no lo están visualizando, o sea, no se está haciendo visualizar. Igual te digo, no hay nada, te felicito por poner este tema y esto en discusión y empezar a puntear el tema para que podamos discutirlo. Me parece grandioso, me parece muy buena la idea. Y el tema, sí, los volvemos locos los internacionalistas cuando no podemos localizar. Es un lío bárbaro. Pasa lo mismo con cuando empezamos a hablar del tema de las nuevas tecnologías. No podemos localizar y estamos como locos buscando a dónde vamos, con qué juez, con qué derecho y qué hacemos. Pero simplemente era para esto, para felicitarte porque la vuelta que le diste a la exposición estuvo buenísima. La verdad, es más, voy a pedir la grabación porque me gustó. O sea, me gustó mucho. Bueno, eso nada más quería decir. Bueno, gracias. El doctor Juan Pablo Quaranta activó su micrófono, así que me parece que algo va a aportar también. Sí, buenas tardes. ¿Cómo andás, Cori? A ver, yo me voy a meter con el tema del derecho internacional privado, porque aparte el tema de mi tesis fue estatuto personal. Ah, buenísimo. Yo por el tema del lado del estatuto personal no lo veo, porque claramente el artículo dice personas humanas, con lo cual queda excluido. Si lo queremos excluir de los artículos 2669 y 2670 que regulan las cosas, yo creo que la única posibilidad que quedaría sería una calificación autárquica por comparación, tomando en base proyectos de ley, jurisprudencia, todo eso que vos reseñaste, y después que la jurisprudencia innove, como se hizo con Blasov, por ejemplo. Porque me parece que no tenemos elementos a la mano en materia de derecho internacional privado para encuadrar una situación con animales. Sí. No hay. Entonces, yo no sé qué opinarán Juan y vos, que también son profesores de Derecho Internacional Privado, pero yo iría como una vía al medio. Yo no iría ni por el 2669, 2670 y tampoco iría por el estatuto personal. Yo iría por una calificación autárquica por comparación entre jurisprudencia, proyectos de ley, lo que considera el Código Civil argentino a los animales, y habría que hacer una jurisprudencia innovadora, como se hizo en su momento con Blasov, o como hizo la Corte Suprema, no en derecho internacional privado, pero con el caso Siri y Cot, que después dio la base para Ocean con Ocean. Hay 1000 ejemplos de jurisprudencia de la Corte. Yo creo que habría que ir por ahí.
Sí, también pensar en los principios. Los principios pueden darnos... yo hace algunos años pensaba que le tenía un poco de temor a los principios. Temor en el sentido que no me otorgaban demasiada seguridad y que la norma escrita me otorga más seguridad. La norma dice esto y es esto y ya está. Pero no sé si he crecido o qué, pero he entrado a pensar que los principios tienen un rol muy importante. ¿Cuántas veces los jueces resuelven de un modo que no quieren resolver? Porque están atados a la norma. Obviamente, si tenemos un principio y una norma que están en situación muy discordante, no puede decir, dejo de aplicar la norma y aplico el principio. Pero desde mi punto de vista, o al menos desde mi mirada, yo le estoy dando un mayor espacio a los principios. Y ahí sí, principios y también lo que vos decías, Juan Pablo, esa jurisprudencia innovadora, creo que podemos hacer algo. Podemos empezar a caminar por estos temas que hoy casi podría ser quizás una novedad o no, pero dentro de unos años, dentro de 20 años, va a ser diferente. Sí. Hace 50 años a un perro se lo tenía atado. La mayoría de la gente tenía un perro atado. Y no era maltrato animal, lo tenía atado. Y le daba a veces pan. Y al veterinario no se lo llevaba. Por lo menos digo, dentro del ámbito que yo más o menos me desenvolvía, ¿no? Pero no era que... En realidad en mi casa nunca tuvimos perro atado, pero en la mayoría de las casas tenían un perro atado y eso no era... no estaba mal visto. Y al veterinario no se lo llamaba. Y ahora, en mi caso particular, hasta estoy recurriendo a un etólogo para ver si le cambia el comportamiento a mi perra. Qué sofisticado nos estamos poniendo. Pero en realidad no es que nos estamos poniendo sofisticados, nos estamos poniendo más respetuosos. Y entonces, si esto que nos está pasando y lo vamos viendo, y que hay en la mayoría de los colegios de abogados, institutos de derecho animal, y que se están haciendo cursos, y que se están haciendo congresos, bueno, esto significa que el tema está buscando el espacio, y que con los años va a haber algo diferente. Quizás podemos pensar, no atados a la norma de hoy, por supuesto, podamos pensar en que en algún momento pueden tener un estatuto personal. Pero que ese estatuto personal podría ser de animales registrados, porque tenemos otra vez ese problemita de la localización. Pensemos en el animal que no tiene propietario, no tiene dueño. Así que creo que es como para que lo pensemos, porque algunas cosas van a tener que definirse de otro modo. Es un disparador, seguro. Tampoco nos olvidemos, Cori, que los jueces tienen obligación de fallar. Es decir, el juez no puede no resolver el caso. Más vale. Claro, y seguro. Muchos institutos, repito, todos hemos visto en la facultad, en Derecho Constitucional, CIRI y COT, para la creación luego del amparo, Sellan con Sellan, que luego vino la ley de divorcio, o Blasov con Blasov, que en nuestro caso dio origen al 2602 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sí. Los jueces tienen las herramientas. El tema es un abogado con ganas de jugársela y un juez con ganas de hacer las cosas. No sé, creo. Sí, que también sea un momento propicio en la sociedad como para que eso tome estado, digamos. Pero todas las normas que han salido, así como dijo Corina en alguna parte de su disertación y ahora lo ha vuelto a mencionar, nacieron de alguna jurisprudencia o algún cambio, también lo dijo Juan Pablo. Entonces me parece que hacer estos, bueno, en nuestro caso este mate jurídico, pero hacer en otros lugares este tipo de movimientos nos va a dar la posibilidad también de que se genere no solamente nueva legislación
respecto al tema, que no existe, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, para lo único que se tiene al tema de derecho animal es para las contravenciones cuando el perro muerde a una persona y el dueño debe pagar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que ahí lo estaba preguntando recién Hernán, ¿qué pasa cuando el perro es callejero y se trata de un perro de riesgo? Ahora, si entramos a canalizar todo eso y saber qué es un perro de riesgo, si el perro es riesgoso, si no es riesgoso, es todo un tema que hay que analizar, porque también hay muchos mitos respecto de los animales, qué son buenos, qué son malos. Pero Ale, en ese caso se me ocurre que por ahí el riesgo sería por la situación de calle del animal, que le falten vacunas o que una mordida, a mí me pasó hace 3 años, iba caminando con Paula por la calle y un perro se me tiró a los pies y me mordió. Y tuve que ir al hospital y darme la vacuna antitetánica. Yo no sabía si el perro estaba vacunado o no estaba vacunado, tenía un collar, pero yo no sabía quién era el dueño y yo no sabía tampoco el dueño en qué situación sanitaria tenía al perro. Entonces fui, me vacuné, fui a zoonosis, hice la denuncia. Después, lo que hizo zoonosis o dejó de hacer zoonosis, la verdad, es algo que yo ya desconozco. Pero seamos realistas también, zoonosis en muchos casos para lo único que sirve es para levantar a los perros y pasarlos a mejor vida, porque no tienen tampoco los recursos, ni quieren tenerlos, ni nadie se anima a darlos para que esos perros que se rescatan tengan hogares o puedan ser reincorporados como lo hace cualquier delincuente en la sociedad. ¿Por qué el perro no? Entonces, me parece que es todo un tema. Acá por lo menos en Quilmes nosotros tenemos un caso de una denuncia de una señora que el perro de nuestro cliente lo mordió y se va a ir a debate. Entonces, ¿por qué si tenemos una legislación, como bien lo dijo Corina, penal, que está bastante avanzada, no podemos tomar algunos ejemplos y con lo que tengamos en el extranjero, más lo que podemos crear, tratar de buscarle la vuelta para que esto también no solo sea la protección de los animales, sino que volviendo a nuestro trabajo como abogados, podamos tener esta nueva salida laboral de algunos colegas que les encantaría llevar adelante solamente este tipo de casos porque son defensores de los animales, pero sin embargo no llegamos a esa posición porque no hay cómo continuarla, con qué recursos. Entonces me parece que acá hay varias aristas que se tienen que unir, no solamente la creación de nueva normativa. Me parece que hay un montón de cosas que tienen que empezar a funcionar también, ¿no? Igualmente, a ver, en torno al tratamiento de los animales, como estamos viendo acá, en esta, de algún modo, con esta exposición que venimos haciendo, bueno, también Julieta también había escrito algo. Hola, Julieta Melendi, de la UNS. Tenemos varios aspectos, porque uno es la del animal, si es sujeto de derecho o no lo es. Otro es la del animal cuando causa daños. Otro es la del animal cuando es dañado, que tenemos una ley que en realidad hoy no es tan moderna, pero que en su momento fue avanzada. Hoy quieren modificarla. Sobre el particular, bueno, no sé en las zonas en donde ustedes trabajan. Yo no me he dedicado tanto a la cuestión penal, pero sí en Bahía Blanca se hacen operativos cuando hay causas de animales que están en situación de maltrato o personas que sí, que tienen animales hacinados. Incluso en la fiscalía hay una parte especial que trabaja sobre ese tema. Creo que desde el punto de vista profesional es una beta interesante. Obviamente, si se trata de perros callejeros, ya la cuestión cambia. Pero de otro modo, sí. Al menos acá en Bahía Blanca se está, bueno, a través de ciertas
organizaciones defensoras de los animales, también, bueno, el Instituto del Colegio de Abogados, le están dando cierto impulso y desde el punto de vista profesional creo que puede ser algo para explorar. Sí, yo tuve un caso de mi cuñado en Punta Alta, porque mi hermana vivía ahí, mi cuñado es militar, y el perro de ellos había mordido a una persona. Y lo llevaron adelante por el Código Contravencional de la provincia de Buenos Aires, lo tomaron como una contravención y bueno, me acuerdo que se tomó en la comisaría, que ellos decían, los policías, que cuando yo me presenté como defensora de mi cuñado, me decían, nunca vino un abogado por acá cuando nosotros tomábamos la indagatoria, entonces me miraban como si fuera algo, un bicho raro. Pero sí, yo creo, por eso te digo, me parece que se pueden hacer muchas cosas y generar no solo legislación, sino también un poco trabajo para los colegas, ¿no? Sobre todo los que nos metemos en ciertos bailes que después terminan siendo de esta forma y te miran como si vos fuera la orangutana, la miraron mejor que a mí. Pero bueno, está bueno que se haga este debate. Sí, Julieta había dicho acá en el chat, que me colgué y no lo leí, perdón Julieta, que bueno, se han cerrado zoológicos y se han prohibido los circos con animales, que eso también es un gran avance para lo que es el derecho animal propiamente dicho, ¿no? Eso también es bueno. Hernán sigue preguntando lo mismo y no le contestamos, así que por favor, a ver si le podemos contestar. La registración de los animales en provincia de Buenos Aires. Ahí él está hablando de perros de alto riesgo, habla de pitbull, de dogos, de, bueno, doberman, y si el dueño debe registrarlo. Yo personalmente en provincia, no sé si Corina vos tenés noción de esto, pero yo no conozco un registro de animales en la provincia de Buenos Aires. No tengo información sobre eso, no. No, sobre registración, la de ciertos animales de pedigree, o marcas y señales, pero sobre eso no. En Bahía Blanca había, yo no recuerdo si se sancionó al final una ordenanza sobre animales. No sé si Julieta vos recordás algo de eso. Había un proyecto sobre animales. No sé si al final se sancionó algo. Pero más que nada se trataba de que los animales no cometan daños. Entonces, tener que circular con el animal creo que depende del peso, circular con bozal o algo así. Dice Hernán, dice, el tema de registración es nuevo, se conoció ayer. Bueno, será cuestión de que, por mi parte, lo voy a investigar. No, yo tampoco lo sabía, pero bueno, investigaremos y veremos a ver de qué se trata para una próxima jornada. Y ahí veremos a ver qué cambios pudieron haber respecto de esto que está diciendo Hernán, ¿no? Igualmente, esa caracterización de animales peligrosos, no sé si es tan así, pero bueno, seguramente alguien... en casi todo el mundo tiene como... Los veterinarios y etólogos insisten en que hay razas que no son peligrosas. Sí hay razas que tienen más fuerza. Claro. Pero insisten en eso, porque uno, bueno, a ver, piensa en un pitbull y bueno, o un perro pastor alemán, bueno, también uno dice, pero en general, por lo menos eso dicen ellos. Sí, quizás hay razas que son más hiperactivas y entonces, bueno, hay que tratarlas de un modo de apaciguarlas, como para que no sean intensas y causen algún daño. Pero eso es hasta donde conozco yo, por supuesto.
Bueno, genial. No veo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más para hacer o los doctores quieren aportar algo más, los escuchamos. Y si no, te damos las gracias, Corina, por esta hermosa disertación que diste hoy, por abrirnos un poco la cabeza respecto del derecho animal, que si bien ahora hay mucha defensa respecto del derecho animal, no tenemos tanto conocimiento al respecto, y está bueno empezar a generar ese conocimiento para tratar de que cada día, cada vez seamos más los que tengamos la posibilidad de conocer este derecho y tratar de colaborar en algún punto de vista. Así que te agradecemos, Corina, un abrazo gigante, gracias por estar, y lo que quieras decir para despedirte de los colegas. Bueno, gracias nuevamente a ustedes por invitarme. Sí, a ver, alguien preguntaba algo y me daba pie para que comentara algo y ahora no recuerdo qué. En cuanto a qué pena se prevé, ahora no recuerdo la pena, pero está prevista en la ley que pena el maltrato animal, ¿sí? Y algo que quería comentarles que salió en una de las clases de la cátedra de Derecho Animal, que era, bueno, quienes coordinan la cátedra están muy comprometidos con el tema y están tratando de evitar las carreras de galgos, bueno, todas esas cuestiones que también hacen al maltrato animal. Y nos decían en ese momento, recuerdo en una de las clases, nos comentaba que los galgueros se iban a Uruguay. Y bueno, y ahí recuerdo que bueno, ahí comentamos un poco cómo podía ser la cuestión internacional, pero de todos modos, la carrera de galgos la llevaban a cabo en Uruguay. Entonces no era alcanzado en principio por nuestro derecho. Salvo, digo yo, salvo que para la carrera se le den a los animales medicamentos o se le inyecten drogas o lo que sea, que ahí sí, si el acto se lleva a cabo en Argentina, podría ser penado como maltrato animal. Sí, tal cual. Bueno, acá hay varios comentarios excelentes. Corina, dice Julieta, se tiene que ir, ya nos vamos todos, Julieta. Gracias a Ana, que nos dijo que era la pena de 3 meses a 1 año, que recién no te acordabas. Hernán, otro Hernán, no este que le contestamos recién, dice que en Villa Luzuriaga los vecinos reclaman en la calle por la muerte de un perro, lo mató un vecino de 3 balazos, terrible, no lo sabía eso tampoco. Así que bueno, te agradecemos nuevamente, Corina. Vamos a continuar tratando de abrir cabezas respecto a este tema y bueno, gracias a todos los colegas que estuvieron presentes, gracias a vos como siempre, Corina, por participar y acompañarnos, a los dos Juanes, Juan Pablo Cuaranta y Juan Carlos Carretero, a los dos le digo Pablo, por estar siempre con nosotros. Y gracias a todos por acompañarnos. A Ana, gracias por haber venido, que hacía rato no te veíamos. Y a Hernán, como siempre, que nos acompaña, los dos Hernán, Balaste y Hernán Bellotti. Un abrazo a todos y gracias por haber venido. Nos vemos en el próximo Mate Jurídico. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, así. Chao.